decirlo, miles de ciudadanos haciendo tareas concretas para organizar, para informar, para hacer reflexionar a la gente de lo importante que significa defender al petróleo. Por eso, el día de hoy, pues, la verdad es que estamos medio soñolientos, pero muy contentos de que este movimiento se está conformando. Es un movimiento atípico, participamos gente de varios partidos, gente muy heterogénea, supuestamente, porque no se podría comprender cómo gente de Morena, del PRD, de los otros partidos de izquierda, gente de los grupos independientes, de las diferentes organizaciones que hay en el país luchando y peleando, estemos de acuerdo y trabajando de manera unificada, más o menos orgánica, para darle una salida a esto, porque no estamos peleando. Y es importante decirlo porque para que Gerardo sea diputado, o Valfre, o yo, o quien sea, o tener un cargo de representación, la verdad que defender el patrimonio nacional es más importante que ello, y creo que esa es la divisa que nos ha unido. No estamos peleando una posición en términos electorales. Muchas gracias. Estoy a punto, ayer en el encuentro que tuvimos, que fue muy bueno, la verdad, comentábamos que alguien preguntaba si había un análisis, un estudio acabado del efecto que tendría el que la reforma de Peña Nieto se aprobara. Entonces yo le decía, sí, existe este libro que se llama Petróleo de José Domingo Lavín, se hizo en 1950 y dice qué va a pasar si se entrega Pemex y el petróleo, porque aquí dice toda la historia de las transnacionales de finales del siglo XIX a principios, hasta 1938 que se expropió el petróleo, toda la historia de atracos, de atropellos, de superexplotación, como en los 20 fuimos el segundo productor de petróleo más importante del mundo, y eso no se reflejó en la economía nacional porque se negaban a pagar impuestos. Madero puso un impuesto de 3 centavos por tonelada de petróleo, 3 centavos de peso, no de dólar, que era más fuerte el peso que el dólar, y hay quien sostiene que le costó la vida el querer haber puesto ese impuesto. Carranza, que era un presidente muy nacionalista, tenía muchos defectos, pero no el de no ser nacionalista, peleó como pocos por hacer la reglamentación del artículo 27 constitucional, y también hay quien sostiene que le costó la vida a ello. Y aquí están las historias de los saqueos, de los atracos, de cómo le quitaban la tierra a pueblos indios, a comunidades, a ejidos, a gente que tenía yacimientos petroleros, y entonces las transnacionales llegaban sobre él. Y estoy a punto de acabar el libro, y ya yo leo algo, estaba leyendo una novela muy interesante, y ya me traen más tarea mis compañeros, que se los agradezco mucho. Un compañero me acaba de prestar este libro, Historia de la expropiación de las empresas petroleras en México, de Jesús Silva Herzog, libro difícil de conseguir. Silva Herzog, junto con 2 hombres más que ahora lamentablemente no recuerdo sus nombres, fueron los que hicieron el estudio y el análisis para ver si es cierto que las petroleras podían o no otorgar el aumento salarial que pedían los trabajadores mexicanos en 1938. Se metieron de cabeza, y parte de ese trabajo está aquí, más bien ese trabajo está manifestado en este libro, donde dice cómo las empresas hacían trampa, reportaban pérdidas, no decían verdaderamente lo que estaban ganando, subdividían sus empresas para que lo que era el cascarón siempre tuviera pérdidas, y toda la tubería, los buques tanques del comercio de exportación y todas estas cosas apareciera a nombre de otras empresas, diciendo que no tenían condiciones para hacer frente. La conclusión fue que tenían que pagar los 26 millones de pesos que costaba el contrato colectivo, y las empresas se negaron a pagar. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dijo tienen que pagarlo, dijo no. La Suprema Corte dijo tienen que pagarlo, dijeron no. Y entonces el general Cárdenas, que tenía el corazón en su lugar, expropió las empresas petroleras. Que aquí
está su tumba y aquí hicimos un juramento de defensa del petróleo. Y hoy dicen estos canallas que el general Cárdenas en los 40 dijo que estaba de acuerdo en la inversión privada en Pemex. Basta ver el discurso de expropiación del petróleo del general Cárdenas, donde dice todos los atropellos, raterías, abusos, arrogancia, prepotencia, saqueo que las empresas petroleras hicieron en México y que obligó finalmente, frente al desacato y a la falta de respeto a la ley, al general Cárdenas a expropiar. Fíjense, hay un momento, varias veces interviene el gobierno del general Cárdenas para tratar de conciliar y de encontrar una salida. Y ya con la Suprema Corte decidiendo que sí procedía, los vuelve a llamar a Palacio Nacional y las transnacionales dicen, es que es falso que va a costar 26 millones de pesos ese laudo. Ese laudo cuesta 44 millones de pesos. Y entonces el general Cárdenas, presidente de la República, en el despacho del presidente, les dice, es solo 26 millones de pesos. Y un tipo de las transnacionales le pregunta, ¿y quién garantiza que solo costará 26 millones de pesos? Y dice, yo, el presidente de la República. Y el tipo le responde, usted, burlonamente, al presidente de la República en su despacho, que está ofreciendo sus buenos oficios para resolver el problema. Ese era el tamaño de la arrogancia y de la prepotencia de las empresas transnacionales. Se les expropia y entonces van y le dicen al presidente, no, sí tenemos los 26 millones para pagar el contrato colectivo de los trabajadores petroleros, y el general dice, llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste, se acabó esta discusión y se hace la expropiación. De 1938 a 1982 más o menos, más de 50 años, se refina el petróleo, se produce todo lo que el país necesita, se sortea un bloqueo porque las empresas transnacionales bloquearon al país económicamente para que no hubiera refacciones, para que no llegara equipo, para que no se pudiera vender el petróleo al exterior, le cerraban los mercados que tenían las propias transnacionales petroleras. Y a pesar de todo eso, los trabajadores, los técnicos, los profesionistas sacaron a Pemex adelante, construyeron las refinerías, construyeron los oleoductos, construyeron toda la estructura necesaria para hacer de Pemex una de las 10 principales empresas petroleras del mundo. Antes de que llegaran todos estos neoliberales, se ocupaba el lugar 7 u 8 en el mundo. Hoy está hasta el lugar 11, y luego llega a estar hasta el 13, y luego llega a estar hasta el 15, y sigue estando en las principales empresas del mundo a pesar de todo el acoso que se le ha hecho. Y entonces ellos sostienen que si no llegan las transnacionales, México está perdido, que sin ellos no podemos. Lo mismo que decían cuando se les expropió, que no íbamos a poder sacar la empresa adelante. Y hoy, en pleno siglo XXI, cuando se construyeron refinerías, cuando se construyeron gasoductos, oleoductos, cuando se construyeron plataformas para explotar el petróleo en aguas someras, con tecnología mexicana, en el caso de las plataformas en aguas someras, primero con tecnología extranjera que se compró y luego desarrollando la propia tecnología, hoy vuelven a decir que Pemex no puede. Pero miren lo que son las cosas. Hay 3 documentos de presentación de Pemex. La de agosto de este año, esta dice Expoforo Pemex. La de agosto de este año, que la presentamos ayer en el Hilton, dice presentación para inversionistas. Presentación para inversionistas. Y aquí, en la televisión y en radio, nos dicen que Pemex no sirve. Y aquí muestran toda la fortaleza de Petróleos Mexicanos. Les pongo un ejemplo. Pemex es la empresa número 13 de América Latina. Aquí en 2012 la 34 del mundo. La 34 del mundo. Y la gente de repente no entiende cuando uno dice la 34 del mundo, ¿eso qué quiere decir? Para que quede claro, de las primeras 500 empresas más importantes del mundo, México tiene solo 3 en esa lista. Pemex, hoy en 2013 en lugar 36,
American Móvil de Slim en lugar 139 y Comisión Federal de Electricidad en el lugar 491. Todas las demás empresas de México no están en las primeras 500 del mundo y Pemex está en las primeras 100. Es más, está en las primeras 50. Es más, está en las primeras 40 en el lugar 36 del mundo. Es la empresa número 36 más fuerte del mundo y dicen que Pemex no es productiva. Pero luego está Pemex en el lugar 4º del mundo en producción de petróleo crudo. Hoy la presentación de agosto la pone en el lugar 5º. Está bien, 4º, 5º, 3º, se mueve, pero está en los primeros 5 del mundo como productor de crudo. Y les digo más, aquí voy a hacer una aparente digresión. Están diciéndole a los legisladores del PRI que ya en el mundo los países no tienen el petróleo, sus empresas no lo tienen, que lo tienen, que eso no es moderno, que lo moderno es que venga el capital transnacional. El siglo XIX es moderno para ellos. Bueno, pues no es cierto. El 90% de las reservas petroleras del mundo y de la extracción de crudo lo tienen los estados nacionales, los países, las empresas de los países petroleros. Esos son los que tienen el dominio del petróleo, por eso el primer lugar lo tiene Arabia Saudita con su empresa y el 5º en este momento lo tienen Petróleos Mexicanos. Dicen ellos que no es negocio la refinación de petróleo crudo. ¿Me quiere alguien explicar cómo es que no es negocio y las grandes transnacionales petroleras del mundo no tienen el petróleo, sino lo refinan y están entre las 10 principales empresas del mundo? ¿Cómo es que ellos se hacen negocio refinando y que para México no va a ser negocio? Eso es un absurdo.